Hace solo un par de días, el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, estuvo una vez más en el Congreso, en la Comisión de Hacienda del Senado, y le dijo a los parlamentarios que está trabajando activamente en el nuevo reavalúo de bienes raíces no agrícolas, que ya hemos comentado tanto, va a comenzar a regir en 2026, en medio de una ola de críticas y una ola, también podríamos decir, de propuestas que han surgido desde el mundo político en las últimas semanas en torno a este impuesto territorial. Lo vamos a conversar a esta hora con Claudio Costini, economista académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Claudio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Paula, gracias por la invitación. Gracias, profesor, además por acompañarnos a esta hora. Para quien ha estudiado bien todo este tema, temas tributarios en general, esto del pago de las contribuciones, esto del pago de los impuestos territoriales, ¿es algo generalizado? ¿Es solo característico de nuestro país, esto del avalúo, del reavalúo de las contribuciones? ¿Qué ocurre en otras partes respecto de esto? Partamos por lo general antes de ir a lo particular. En lo general, la mayoría de los países tiene este impuesto y en general también en la mayoría de los países es un impuesto local, que la recaudación va a las municipalidades, a los condados, dependiendo cómo se llame en cada país. Y es un impuesto que también en lo general es muy resistido y genera como enojo en los contribuyentes en casi todos los países. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, esta es la parte incómoda de decir, es un buen impuesto. ¿En qué sentido? Cuando uno busca un impuesto para recaudar, uno quiere que recaude, que sea fácil de administrar, relativamente fácil de fiscalizar y difícil de evadir. Uh-huh. Y este impuesto cumple con esas características, recauda relativamente bastante. En Chile, 2.500 millones de dólares, como unos 3,3% del PIB. Es difícil de evadir. Tú puedes esconder tus ingresos, disfrazarlo en una sociedad, ponerlo en un paraíso fiscal, tu propiedad no puedes. Y fiscalizar es relativamente simple. Entonces es como que tiene todos los checks de lo que sería un buen impuesto, más allá que en general es bien resistido. Ya, ahora, Claudio, el debate en la última etapa, en estas últimas semanas, ha estado girando en torno a la opacidad de los cálculos, que es algo que se reclama, las quejas de algunos contribuyentes que han apuntado al Servicio de Impuestos Internos por un alza exacerbada en los avalúos y una polémica atizada en algún momento por el propio presidente del Servicio de Impuestos Internos, director del Servicio de Impuestos Internos, que decía que este impuesto lo pagan los más ricos, más allá de que después matizó esos dichos. ¿Qué decimos de cada uno de esos puntos? La opacidad de los cálculos, el alza exacerbada, que además, a propósito de la opacidad, es poco entendida, y de este debate que centra el tributo solo en quienes más tienen en Chile. Hay varios puntos los que tú mencionas que son súper relevantes. El primero es, yo creo que el director de Impuestos Internos se equivocó en esa frase, porque... ¿Él lo reconoce después igual? Sí, en Chile, 77% de las viviendas es lo que está exento. Entonces, uno puede decir el 23% de las viviendas más caras son las que pagan, independiente de quién sea el dueño. Entonces, ahora, claro, generalmente las personas más ricas tienen casas más caras, pero es el 23% de las viviendas más caras. Y en eso yo creo que hay que ser más preciso, y él se equivocó en su frase. Es que ahí, perdón, ahora un pequeño paréntesis, porque efectivamente, y ahí está uno de los puntos del debate, viviendas que hoy día cuestan mucho, pueden ser viviendas que una persona compró hace 40 años a un precio razonable y que producto del barrio donde está, del tipo de construcción, se fue encareciendo, y hoy día esa persona es una persona jubilada que tiene su pensión, con una casa que, claro, se la compró con toda la transparencia, digamos, en su momento, con los recursos que le alcanzaban, pero que hoy día tiene un precio altísimo. Sí, claro, pero una persona que tiene su pensión y que está jubilada muy probablemente entra también, y ahí, para meterle otro paréntesis, las exenciones a los adultos mayores, digamos, ¿no? Por supuesto, o sea, hay dos dimensiones, claro, en lo que menciona. Lo primero es, hoy día una vivienda que vale menos de 58 millones de pesos está exenta, y esas son el 77% de las viviendas en Chile, como para poner el contexto del valor de la vivienda. Y después hay varias exenciones que es importante acordarse. Una, existe el DFL2,
que te da un 50% de exención por 10 años al tamaño de la vivienda. Si es de menos de 140 metros cuadrados, existe esa exención, independiente del valor de la vivienda, independiente del ingreso de la persona. Eso es para todo, es por metros cuadrados, no tiene nada que ver ni con valor ni con ingreso. Esa es una. Y la otra, que es la que mencionabas tú, que es bueno recordarla, existe una exención para los adultos mayores, y que es por edad solamente. Las personas mayores de 60 años, mujeres, mayores de 65 años, hombres, tienen una exención de 100% si es que su ingreso es menor a 960.000 pesos mensuales. Que eso es cierto para prácticamente el 75% de la población de Chile. Y después tienen 50% de exención si es que ganan menos de 2 millones de pesos y su propiedad vale menos de 220 millones. O sea, ahí estamos hablando realmente de personas de ingresos más altos y de propiedades bastante más caras. O sea, una propiedad que vale 220 millones de pesos está dentro del 1,3% de propiedades de valor más alto en Chile. Ahora, Claudio, entonces, el gobierno... están esas exenciones también que es importante recordarlas. Ahora, el gobierno ha reconocido que en el caso de los adultos mayores, más allá de esa exención que deja fuera casi el 80% del pago de las contribuciones, el fijar los límites o la forma en que hoy día están fijados los límites a propósito de los procesos de reavalúo va dejando a muchos adultos mayores que entran al pago, que quedan fuera de la exención. Por lo tanto, la propuesta del gobierno es que se restrinja el pago de la contribución a los adultos mayores pertenecientes al 60% más pobre de la población, con un límite que llegue al 5% de sus ingresos. Eso de alguna manera acota ese problema que se asocia a los reavalúos, digamos, que adultos mayores que estaban exentos después queden pagando las contribuciones. Sin duda, a ver, esa es una solución que se usa en otros países. Hay varios estados en Estados Unidos, por ejemplo, que ponen ese tope entre 3% y 5%. Entre 3 y 5% hay varios, dependiendo del estado. Y la otra solución que se usa en Canadá y en Irlanda y funciona relativamente bien, es decir, mira, tú vives en una casa que es relativamente cara, a lo mejor cuando la compraste no lo era, pero hoy día es cara y para ti es una buena noticia. O sea, que la propiedad en que tú vives haya subido mucho valor es una buena noticia, no es una mala noticia. Pero por supuesto, por tus ingresos no subieron tanto como el valor de la casa o estás jubilado, pero sí vives en una casa cara. Entonces lo que se hace es, tú puedes postergar el pago de contribuciones en algún porcentaje o incluso 100%, y acumulas como una deuda con el Estado que se paga o cuando vendes la vivienda o cuando tú te mueres y tus herederos tienen que pagar el impuesto a la herencia, se paga la contribución es pendiente y después se quedan con la diferencia. Eso se usa en Canadá y en Irlanda y te elimina este problema un poco de que yo vivo en una casa relativamente cara pero con ingresos que no son tan altos y no me fuerza a tener que cambiarme de casa. Ya, o el riesgo que incluso esa casa por no pago de estos impuestos termine siendo rematada, digamos que ese es otro aspecto también de la discusión. Pero mencionábamos también, Claudio Agostini, todo el tema de la opacidad, de cómo se llega a este cálculo, sobre todo cuando se está pensando en que viene el proceso de revalúo para el 2026, y las críticas se centran también en cómo, en este caso, el Servicio de Impuestos Internos o quien corresponda, le pone el precio a la vivienda y eventualmente la sube de precio o la baja de precio en el menor de los casos. Yo creo que ese es un buen punto y hay que entender que hay que lograr un equilibrio razonable entre cómo se hace y la transparencia, que son dos cosas separadas. Primero vamos al cómo se hace. En el mundo ideal, uno quisiera, claro, que fuera un tasador a la vivienda de cada uno de todos los contribuyentes y la tasara con la mayor precisión posible. Pero son 5.800.000 viviendas en Chile, o sea, una locura hacer eso, inviable. Entonces, tanta precisión no se puede, ¿no es cierto? Entonces lo que se hace son criterios generales, y así funciona en todo el mundo, de decir, mira, voy a mirar esta manzana, este barrio, voy a mirar las viviendas que se han vendido ahí para ver el precio al cual se han vendido, y dependiendo de los metros cuadrados del terreno, metros cuadrados de la vivienda, el tipo de construcción, se saca una especie de promedio, y eso da el valor de tu vivienda. Y por supuesto, en ese promedio
chuta, a lo mejor la tuya valía menos que el promedio, por definición de promedio. Y en ese caso existe la forma de apelación. Pero entonces lo primero es en la metodología inevitable que no sea tan precisa. Perdón, disculpa, pero ¿cómo es esa forma de apelación? Porque puede que nos esté escuchando hoy día efectivamente vive en un buen barrio, con casas todas muy bonitas, pero a lo mejor hubo problemas de mantención o se deterioró más que de la cuenta la casa, tuvo un arrendatario que a lo mejor dejó un desastre adentro y eso no se ve desde afuera ni se ve desde el aire. ¿Cómo se pide cómo es esa apelación? Es relativamente fácil, ¿eh? Se puede hacer online y tú puedes subir la tasación de un tasador diciendo, mira, es cierto, este barrio es caro, pero mi casa es de material más antiguo, con el terremoto quedó más o menos. Efectivamente, todo lo que tú mencionabas se puede y efectivamente el impuesto interno te puede bajar tu avalúo, independiente de que el barrio en el que estás tiene un avalúo promedio más caro. Entonces eso existe y es importante, y es bueno lo que tú mencionas, que se sepa y que se puede hacer. Ya, y la segunda parte, que es independiente de la metodología, es la transparencia, y yo creo que ahí queda mucho por avanzar todavía. En Chile se conocen como los criterios relativamente generales, pero no se sabe tanto cómo se calcula más allá de la generalidad, y en otros países es más transparente con un mayor detalle. Yo entiendo que el mes pasado la Defensoría del Contribuyente llegó a un acuerdo con Impuestos Internos para publicar en mucho mayor detalle la metodología y que tú puedas saber cómo se calculó el avalúo de tu vivienda. Yo entiendo que está en proceso eso de hacerse público online, pero es cierto que no ha ocurrido todavía. Estamos conversando con Claudio Agostini, economista, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Claudio, yo ya mencionaba la propuesta del gobierno que entra en medio de este debate en el que rompen incluso candidatos presidenciales, que es lo que tiene que ver con los adultos mayores. La UDI está planteando terminar con este impuesto territorial para la primera vivienda, lo que ha generado algo de controversia en Chile Vamos, incluso con la propia candidata de ese bloque, Evelyn Matei, que ayer hablaba de congelar las contribuciones y disminuirla y dejar exentos a la mayor cantidad de adultos mayores posible. ¿Qué significa terminar con las contribuciones para la primera vivienda? Eso es lo primero. Ahí tiene dos efectos. ¿Qué efecto tiene la lógica de lo que hablábamos al principio? De que, en definitiva, y esto entre comillas, es un buen impuesto por las características de recaudación y todo lo que tú ponías sobre la mesa, digamos. Exactamente. O sea, los dos efectos. El primero, estamos eliminando un impuesto que es relativamente bueno desde el punto de vista de lo que acabas de mencionar tú, de recaudar, de fiscalizar. Tiene muy baja evasión y además beneficia a las municipalidades. Entonces habría que ver cómo se compensan los ingresos para las municipalidades. Lo segundo, eliminar el impuesto, independiente de lo que hablábamos, que es distinto el valor de las propiedades, de los ingresos de los dueños, en general es un impuesto que pagan personas de más altos ingresos y que sí pagan las viviendas más caras. Entonces es un impuesto que, si se elimina, es bien regresivo, o sea, favorece más a los dueños de las viviendas más caras. O sea, alguien que vive de las casas más caras que hay en este país, de $1 millón, tiene un beneficio mucho mayor que el que vive en una casa de 60 millones de pesos, que también paga contribuciones. Entonces beneficia más a los dueños de las viviendas más caras, y en ese sentido, en promedio, tiende a ser relativamente regresivo. Entonces, y en esa ecuación, además, ¿cómo entra el tema del Fondo Común Municipal? Digamos, que es un factor que ha puesto también sobre la mesa Evelyn Matei cuando dice, no estoy tan segura de respaldar de alguna manera, no lo dice así textual, la posición de la UDI, que se acoge como un insumo y es más cercana a lo que plantea RN, que tiene que ver fundamentalmente con los adultos mayores. En un escenario de eliminación de las contribuciones para la primera vivienda, ¿se puede resolver lo de el Fondo Común Municipal y que los recursos de este impuesto vayan a las comunas más pobres de Chile? Se puede. La pregunta es de dónde se saca la recaudación adicional. Hoy día, como hablábamos al principio, este impuesto recauda $2.500 millones. Eso es todo, ¿eh? O sea, no sé cuánto de eso es la primera vivienda, habría que hacer ese cálculo. Pero es un monto importante.
y si uno saca cuánto reciben las municipalidades en promedio del presupuesto de una municipalidad, el 60% viene de las contribuciones. Entonces, para las municipalidades es un impacto en su ingreso en forma importante. Y bueno, aquí no hay magia, hay que sacar la plata de otro lado. Entonces, eso implica o subir otros impuestos o destinar recursos que se destinan a otras áreas, digamos, no sé, vivienda, salud, seguridad, otras cosas, y destinar eso a las municipalidades y menos a lo otro. Es una discusión más bien política, pero hay que hacerla si es que se eliminara. Así, sin esa solución en paralelo, ¿tiene algo de populismo eliminar el impuesto a la primera vivienda? Lo que pasa es que aquí los economistas tenemos menos que opinar. Me parece que es una decisión más política que económica. Si uno mira las recomendaciones económicas van un poco en la dirección contraria. El informe de la OECD sobre la economía chilena del año pasado, se publicó en enero, recomienda exactamente lo contrario. Dice que en Chile recauda 1,3% del PIB, el promedio de la OECD es 1,7% del PIB, entonces hay margen para subir las contribuciones. Y esa alza que menciona la OECD podría ocurrir en dos dimensiones. Uno, poner como una tasa adicional a las viviendas mucho más caras, o sea, más de 600 millones de pesos, o bajar el monto exento y que en vez de que paguen solo 23% de las propiedades, paguen 30% de las propiedades. Entonces, como las recomendaciones del mundo económico van un poquito en la dirección opuesta, y por lo que mencionábamos antes, es un buen impuesto, sí, claro, y en general es bastante progresivo. Claudio Agostini, también en la dimensión económica, partíamos esta conversación recordando las palabras de hace unos días del director de Impuestos Internos, Javier Echeverry, que decía que no había ningún antecedente que permitiera anticipar un alza importante de las contribuciones producto de este proceso de revalúo del 2026. Pero cuando uno mira el panorama global, uno ve que las propiedades en el mundo están subiendo de precio por distintos factores, digamos, pero es posible asegurar que no hay antecedentes que permitan anticipar alzas importantes de las contribuciones en Chile en particular. Yo creo que no, precisamente porque por lo que tú acabas de decir, lo que estamos viendo en todos los países es que los precios de las viviendas en general han subido mucho y hay un problema en el acceso a la vivienda, precisamente por los valores, porque los valores de las propiedades están subiendo mucho más que lo que suben los ingresos y el acceso al crédito de las personas. Entonces a mí me parece que uno no puede afirmar eso, sobre todo si no se ha hecho el revalúo. Y por supuesto, esto tampoco es general. Puede haber comunas y barrios donde subieron mucho, otras donde subieron poco y algunos donde incluso bajaron. Entonces, además, como hacer una afirmación general me parece un poquito temeraria a mí. Ya, perdón, y aunque parezca un poco obvia la pregunta, pero ¿por qué están subiendo tanto de precio las viviendas? Porque en definitiva es porque se está construyendo poco, es por un tema del nivel de ingresos de las personas. Es una buena pregunta y tiene múltiples dimensiones. ¿Hay especulación? Por supuesto, o sea, hay muchas viviendas que se han comprado más bien con fines de inversión para arriendo y se hacen un poquito menos accesible para las personas porque tú no puedes competir con un fondo privado de inversión que puede pagar más que tú. Pero no sé si eso es lo más importante, pero es una. Lo segundo es, se están construyendo menos y hay un montón de regulaciones que dificultan que se construyan más, pero que se construyan más rápido. O sea, hay muchos proyectos que se demoran más en concretarse por la lentitud de los permisos, que es un tema que ha sido más general para otras inversiones en Chile, pero es cierto que esas restricciones influyen. Y después hay muchas inversiones que son buenas, pero que terminan inevitablemente y por las razones correctas subiendo el precio de las viviendas. Y déjame darle un ejemplo como para que se entienda. Cuando se anuncia una línea de metro, todas las viviendas que están cerca de donde va a estar esa línea de metro suben automáticamente entre 14 y 15%, porque va a pasar el metro por ahí. Y suben desde que se anuncia, antes de que siquiera se construya. Y es inevitable. Porque efectivamente esa vivienda va a tener mejor acceso a transporte público más rápido, seguro, puntual. Entonces esas cosas, y es bueno que se hagan líneas de metro,
pero sube el precio de las viviendas alrededor. Entonces es una mezcla de factores. Y lo último que tú lo mencionabas en la pregunta es que el ingreso per cápita en Chile ha estado creciendo poco los últimos 10 años. Las tasas de crecimiento han estado en torno al 1, entre 1 y 2%. Y eso limita el crecimiento de las personas también. Y la última guinda de la torta es producto de la pandemia y el exceso. Perdimos el contacto ahí con Claudio Agostini. Ya cerrando esta entrevista, el economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, que daba cuenta de un tercer factor, que era el efecto de la pandemia, sí, con tanto impacto en la economía y en este tipo de temas en general. Un debate por las contribuciones que va a seguir, sobre todo a propósito de lo que ya mencionábamos con una Evelyn Matei, que en su sector no ha querido casarse, por decirlo de alguna manera, con alguna de las propuestas, pero sí ha mostrado un mayor acercamiento a lo que plantea RN, distanciándose de su propio partido, de la UDI, que ya hemos contado, planteaba el tema del fin de las contribuciones a la primera vivienda. Agradecemos a Claudio Agostini. Claudio, ahí sí, nos faltó el tercer factor de la pandemia. No, lo último que quería mencionar, porque es importante también tenerlo presente, es que producto de la pandemia, que el Estado tuvo que gastar más para salir en ayuda, más los retiros, el Banco Central subió la tasa de interés y las tasas de los créditos hipotecarios hoy día son mucho más altas de lo que eran pre-pandemia y pre-estallido social, y eso también dificulta. Ya, pues será un debate que sigue y que esperamos contigo y con tu punto de vista haber contribuido también a toda la discusión. Claudio Agostini, de nuevo, muchísimas gracias por este contacto en Radio ADN. Buenos días. No, un gusto. Muchas gracias por la invitación y el espacio para conversar. Chao, buenos días.